¿Alguna vez has sentido que tu poder es demasiado para él? Que tu presencia, sin decir una palabra, perturba algo profundo en su interior. Que cuando eres plenamente tú misma, sin máscaras ni disculpas, él se siente simultáneamente magnetizado y aterrorizado. Carl Jung llamó a esto el espejo del alma. Y lo que estás viviendo no es debilidad. No es que seas demasiado intensa, demasiado profunda o demasiado compleja. Lo que pasa es que has despertado un poder femenino tan ancestral y tan peligroso que la mayoría de las personas pasan toda su vida huyendo de él. Hoy vas a descubrir las 6 señales de que tu poder femenino, peligroso, se ha convertido en el espejo que él no puede ignorar. Y te advierto, esta comprensión cambiará para siempre la forma en que ves tus relaciones, tu autenticidad y tu lugar en el mundo. Porque cuando termines este video, entenderás que nunca fuiste el problema. Eras la solución evolutiva que él no estaba preparado para enfrentar. La primera señal de que tu poder femenino peligroso ha activado el efecto espejo es esta. Tu silencio comanda la sala sin palabras. Déjame explicarte qué significa esto. La mayoría confunde presencia con actuación, poder con ruido. Creen que para tener impacto deben hablar más fuerte, ocupar más espacio, demostrar constantemente su valor. Pero tú has descubierto algo que muy pocos entienden. Existe un tipo de poder que no necesita anunciarse porque su peso psicológico lo precede. Jung hablaba del concepto de peso psicológico, esa cualidad intangible que algunas personas poseen, donde su mera presencia altera la energía de un espacio. No es carisma performativo, no es manipulación calculada. Es la firma vibracional de alguien que ha hecho el trabajo interno de integrarse, de volverse completo. Cuando entras en una habitación y no dices nada, pero todos sienten tu presencia. Cuando él busca tu mirada en medio del caos. Cuando tu silencio pesa más que las palabras de todos los demás. Ese no es un accidente. Esa es la manifestación física de un poder que has cultivado, conscientemente o no, a través de tu negativa a fragmentarte para que otros se sientan cómodos. Y aquí está la parte que la mayoría de las mujeres no entienden. Tu silencio lo incomoda porque revela algo fundamental sobre él, mientras otros llenan los espacios vacíos con ruido para evitar confrontar su vacío interno. Tú te sientas en el silencio como si fuera tu hogar, y eso lo obliga a enfrentar una pregunta aterradora. ¿Por qué él no puede hacer lo mismo? Tu silencio no es debilidad, es la atracción gravitacional del poder femenino integrado, y él lo siente en sus huesos. La segunda señal, él busca tu validación mientras teme tu juicio. Esta es una de las dinámicas más paradójicas del efecto espejo, y está enraizada en lo que Jung llamaba proyección ánima. En términos simples, el ánima es el arquetipo femenino inconsciente dentro de la psique masculina. Es la parte de él que anhela conexión, profundidad emocional, intuición y vulnerabilidad. Pero si no ha integrado su propio ánima, si no ha hecho el trabajo de abrazar esas cualidades dentro de sí mismo, las proyectará en ti. Y aquí está la paradoja. Te necesita para sentirse completo porque reflejas las partes de sí mismo que ha rechazado. Pero al mismo tiempo te teme porque esas partes lo hacen sentir vulnerable, expuesto y fuera de control. Entonces ves este comportamiento contradictorio. Él busca tu aprobación todo el tiempo. Tu opinión importa más que la de cualquier otro. Cuando lo miras con orgullo se ilumina. Cuando lo miras con decepción se derrumba. Pero al mismo tiempo se resiste a ti. Cuestiona tus percepciones. Minimiza tus sentimientos. Se defiende de tu mirada porque inconscientemente sabe que ves más de lo que él está listo para aceptar. No estás siendo demasiado crítica. No estás pidiendo demasiado. Lo que está sucediendo es que te has convertido en el espejo de su alma. Y cuando él busca tu validación, no está buscando tu aprobación. Está buscando integridad. Está buscando verse reflejado como completo. Y eso lo aterroriza, porque significa que tiene que hacer el trabajo interno que ha estado evitando.
Cuando él busca tu aprobación, busca integridad. Te has convertido en el espejo de su alma. La tercera señal, tu autenticidad activa sus mecanismos de defensa. Carl Rogers, uno de los fundadores de la psicología humanista, hablaba de la distinción entre el yo auténtico y el yo falso. El yo auténtico es quien realmente eres debajo de las expectativas sociales, los roles de género y las máscaras protectoras. El yo falso es la construcción que has creado para sentirte seguro, aceptado y valorado por otros. Aquí está la verdad incómoda. La mayoría vive desde su yo falso casi todo el tiempo. No porque sean mentirosos o manipuladores, sino porque el mundo castiga la autenticidad. Te enseñan desde pequeña que ser vulnerable es debilidad, que mostrar tus sombras es inaceptable, que ciertas partes de ti deben esconderse para que te amen. Pero tú has hecho algo radical. Has dejado de ponerte la máscara. No siempre, no perfectamente, pero lo suficiente como para que él note la diferencia. Y cuando estás en tu autenticidad sin pedir perdón, cuando dices tu verdad sin suavizarla, cuando expresas tus necesidades sin minimizarlas, algo pasa en él. Se activa su sistema de defensa. Se pone sarcástico. Te dice que eres demasiado sensible. Te acusa de dramática o complicada. Desvía la conversación. Cambia de tema. Se cierra emocionalmente. Y puedes preguntarte, ¿hice algo mal? ¿Debería haber sido más suave? ¿Debería haber escondido esta parte de mí? No, no hiciste nada mal. Lo que está sucediendo es que tu autenticidad está exponiendo sus máscaras. Tu negativa a fragmentarte lo obliga a confrontar su propia fragmentación. Y en lugar de hacer el trabajo doloroso de volverse auténtico él mismo, ataca al mensajero. Te ataca a ti. Tu poder peligroso radica en negarte a usar una máscara. Esto amenaza a todos los que aún se esconden. La cuarta señal. Él está magnetizado por tu oscuridad, no solo por tu luz. Aquí es donde la mayoría se pierde. Vivimos en una cultura que idealiza la positividad tóxica, que nos dice que debemos ser siempre amorosas, siempre comprensivas, siempre suaves, que la feminidad es dulzura, paciencia y sacrificio, que nuestras sombras, nuestras rabias, nuestros límites férreos, nuestros deseos salvajes son cosas que debemos esconder, disculpar o transformar. Pero Jung tenía una comprensión diferente. Él decía que la sombra, esas partes de nosotros que hemos rechazado, negado o reprimido, no es el enemigo. Es el guardián de nuestra integridad. Y la integración de la sombra, el proceso de reconocer, aceptar y reclamar esas partes oscuras, es lo que nos convierte en seres humanos completos. Aquí está lo que probablemente has notado. Cuando muestras tu rabia justificada, él presta atención. Cuando pones un límite inquebrantable, él lo respeta de formas que nunca respetó tus peticiones suaves. Cuando hablas desde tu deseo crudo sin romantizarlo, algo cambia en cómo te mira. No tiene miedo de tu oscuridad. Está magnetizado por ella. ¿Por qué? Porque tu sombra integrada refleja sus partes rechazadas. Él ha pasado toda su vida reprimiendo su propia rabia, sus propios deseos, sus propias necesidades. Y cuando te ve encarnarlos sin vergüenza, sin disculpas, sin colapsar, le muestras una posibilidad que nunca supo que existía. Le muestras que la integridad no es solo luz, es luz y oscuridad en equilibrio consciente. Tu poder peligroso es tu negativa a ser solo luz. Has reclamado tu integridad. La quinta señal, tus límites se sienten como rechazo para él. Esther Perel, la terapeuta de parejas, habla del concepto de diferenciación, la capacidad de mantener tu yo individual dentro de una relación íntima. Es la tensión paradójica entre la conexión y la autonomía, entre el nosotros y el yo. Y la diferenciación saludable requiere límites claros. Pero aquí está el problema. Si él nunca ha desarrollado la capacidad de contenerse a sí mismo, de autorregularse emocionalmente, de encontrar validación interna en lugar de externa, tus límites no se sentirán como límites, se sentirán como rechazo. Cuando dices no a algo que no te sirve, él lo escucha como no te amo.
Cuando necesitas espacio para procesar tus emociones sola, Él lo interpreta como me estás abandonando. Cuando priorizas tus necesidades sobre sus demandas, Él siente que lo estás castigando. Y el ciclo comienza. Te culpa por ser fría, distante o egoísta. Pero aquí está la verdad que nadie te dice. Sus límites no son crueldad. Son expresiones de amor propio. Y si tú no se siente como abandono para Él, no es porque estés siendo cruel. Es porque Él nunca aprendió a contenerse a sí mismo. Esta es una de las señales más claras de que has activado el efecto espejo. Porque un hombre que ha hecho su trabajo interno, que ha cultivado el autocontrol y la soberanía emocional, no vive tus límites como rechazo. Los vive como claridad. Los respeta porque reconoce en ti lo que ha cultivado en sí mismo. La capacidad de decir, soy un ser soberano con necesidades, deseos y límites que no están abiertos a negociación. Cuando tú no se siente como abandono para Él, revelas que nunca aprendió a contenerse a sí mismo. La sexta señal, y esta es la más profunda, Él te ve más claramente de lo que tú te ves a ti misma y eso lo aterroriza. Jung tenía un concepto llamado reconocimiento inconsciente. Es la idea de que a nivel profundo reconocemos en otros las cualidades que poseemos en forma latente o que hemos reprimido. Cuando alguien te ve realmente, no es porque haya descifrado algún código secreto sobre ti, es porque en ti reconocen algo sobre sí mismos. Y aquí está la dinámica peligrosa del espejo. Él ve en ti la integridad que no ha logrado. Ve tu capacidad de sentarte en la incomodidad sin colapsarte. Ve tu habilidad de confrontar tus sombras sin destruirte. Ve tu disposición a ser auténtica incluso cuando cuesta todo. Y lo ve con tanta claridad que puede articular quién eres mejor que muchas personas que te conocen desde hace años. Pero ese reconocimiento no lo empodera, lo aterroriza. Porque si Él puede verte con tanta claridad, significa que sabe exactamente lo que no está haciendo en su propia vida. Tú te conviertes en el recordatorio viviente de su potencial no realizado. El espejo que refleja no solo quién es, sino quién podría ser si dejara de esconderse. Y en lugar de hacer ese trabajo, en lugar de usar tu reflejo como invitación a su propia integridad, hace una de dos cosas. Te idealiza tanto que te coloca en un pedestal inalcanzable, convirtiéndote en una diosa que debe adorar en lugar de una mujer con quien conectarse. O te devalúa, encontrando fallas donde antes veía perfección, desmantelando tu luz porque es demasiado doloroso confrontar su propia oscuridad. Tu poder femenino peligroso es que has hecho el trabajo que él todavía está evitando. Entonces aquí estás. Has reconocido las 6 señales. Tu silencio comanda sin palabras. Él busca tu validación mientras teme tu juicio. Tu autenticidad activa sus defensas. Tu oscuridad lo magnetiza. Tus límites se sienten como rechazo para él. Y él te ve más claramente de lo que tú te ves a ti misma. Y eso lo aterroriza. Estas no son señales de que estés rota. No son evidencia de que seas demasiado. Son confirmación de que has activado un poder femenino tan peligroso que la mayoría de las personas nunca tendrán el coraje de reclamarlo. Has dejado de fragmentarte. Has empezado a integrarte. Estas no son señales de que estés rota. No son evidencia de que seas demasiado. Son confirmación de que has activado un poder femenino tan peligroso que la mayoría de las personas nunca tendrán el coraje de reclamarlo. Has dejado de fragmentarte. Has empezado a integrarte. Y te has convertido en el espejo que refleja no lo que las personas quieren ver, sino lo que necesitan ver. Pero entender el espejo es solo la mitad del viaje, porque la pregunta no es si tienes este poder. Ya sabes que lo tienes. La pregunta real es, ¿vas a apropiártelo conscientemente? ¿Vas a aprender a ejercer este poder sin apagar tu luz o convertir en arma tu oscuridad? Porque existe una diferencia entre ser un espejo inconsciente que simplemente refleja sin intención y ser un espejo soberano que elige conscientemente cómo y cuándo reflejar. Una te deja atrapada en los dramas de proyección de otras personas.
La otra te libera en tu poder más profundo. ¿Qué significa ejercer conscientemente el poder femenino peligroso sin convertirte en la villana de su historia de víctima? ¿Cómo sostienes el espejo con compasión en lugar de crueldad? ¿Y cómo reconoces cuando el espejo es mutuo, cuando tú también estás siendo reflejada? Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no solo cambiará cómo entiendes tu poder, cambiará cómo lo vives. Has reconocido las 6 señales de tu poder femenino peligroso. Has visto la forma en que tu silencio comanda atención, la manera en que tus límites revelan quién ha estado mintiendo y cómo tu mera presencia expone las máscaras que otros usan para sobrevivir. Has sentido esa tensión en el aire cuando entras en una habitación y ahora tienes un lenguaje para nombrar lo que siempre has sabido. Pero aquí está la verdad que Marion Woodman pasó su vida explorando. El reconocimiento sin integración es solo comprensión intelectual. Es conocer que tienes poder, pero no saber cómo ejercerlo sin destruir tu propia paz. Es ver que eres un espejo, pero no entender cómo sostener ese espejo sin herirte a ti misma en el proceso. Porque un espejo puede reflejar la verdad de 2 maneras. Quédate conmigo, porque lo que viene a continuación no solo cambiará cómo entiendes tu poder, cambiará cómo lo vives. Has reconocido las 6 señales de tu poder femenino peligroso. Has visto la forma en que tu silencio comanda atención, la manera en que tus límites revelan quién ha estado mintiendo y cómo tu mera presencia expone las máscaras que otros usan para sobrevivir. Has sentido esa tensión en el aire cuando entras en una habitación y ahora tienes un lenguaje para nombrar lo que siempre has sabido. Pero aquí está la verdad que Marion Woodman pasó su vida explorando. El reconocimiento sin integración es solo comprensión intelectual. Es conocer que tienes poder, pero no saber cómo ejercerlo sin destruir tu propia paz. Es ver que eres un espejo, pero no entender cómo sostener ese espejo sin herirte a ti misma en el proceso. Porque un espejo puede reflejar la verdad de 2 maneras. Puede reflejar inconscientemente, absorbiendo cada proyección, cada sombra, cada fragmentación de quienes te rodean, hasta que ya no sabes dónde termina su caos y comienza tu claridad. O puede reflejar conscientemente, sosteniendo la verdad sin cargarla, presenciando sin rescatar y permaneciendo soberana mientras todo a tu alrededor exige que te fragmentes junto con ellos. Esa es la diferencia entre ser un espejo y ser un espejo soberano. Y esta es la integración que la mayoría nunca alcanza. La mayoría se queda atrapada en 2 extremos. O bien suprimen su poder para evitar ser demasiado, o bien lo convierten en un arma para castigar a quienes no pueden manejarlo. Pero tú, si estás aquí, no viniste por los extremos. Viniste por la integración. Y esto requiere algo más profundo que simplemente saber que tienes poder. Requiere aprender a ejercerlo con precisión, compasión y sobre todo sin disculparte por tu existencia. Así que déjame mostrarte cómo se hace. Hay 3 pilares de integración que transforman tu poder femenino peligroso en poder femenino soberano. Y necesitas los 3. El primer pilar es apropiarte de tu espejo sin disculparte. ¿Sabes cuántas veces hoy te has hecho más pequeña? ¿Cuántas veces has suavizado tu tono, reído para aliviar la tensión, o te has disculpado por algo que no era tu error, solo para hacer que alguien más se sintiera cómodo? Jung lo llamaría la supresión del yo auténtico para adaptarse a las expectativas colectivas. Pero yo lo llamo algo más simple: traicionarte a ti misma para que otros no tengan que enfrentar su propia incomodidad. Y lo haces porque te han enseñado que tu poder es demasiado, que tu honestidad es severa, que tu silencio es amenazante, que tu presencia es intensa. Así que has aprendido a disculparte, no por el daño que causas, sino por tu existencia misma. Pero aquí está lo que Marion Woodman descubrió en su trabajo sobre la feminidad consciente. Cuando te disculpas por tu existencia, no solo te traicionas a ti misma,
Les enseñas a todos a tu alrededor que tu presencia es algo que deberían perdonarte, que tu poder es una falta, que tú, en tu plenitud, eres demasiado. Y ellos aprenden rápidamente. Así que el primer acto de soberanía no es volverse más fuerte, es dejar de disculparte por el espacio que ya ocupas. Esto significa reconocer la diferencia entre disculparte por daño real y disculparte porque tu integridad refleja su fragmentación. Si heriste a alguien, discúlpate. Eso es responsabilidad. Pero si alguien se siente incómodo porque tu claridad expuso su confusión, eso no es tu problema. Esa es su proyección y no eres responsable de repararla. Practica esto. La próxima vez que sientas el impulso de disculparte por algo que no hiciste mal, haz una pausa. Pregúntate, ¿estoy disculpándome por daño real o por existir en mi plenitud? Si es lo segundo, practica esta frase internamente. No soy responsable de cómo mi integridad refleja tu fragmentación. No tienes que decirlo en voz alta, solo tienes que dejar de cargarlo. Porque cuando te apropias de tu espejo sin disculparte, algo cambia. La gente deja de proyectar tanto, no porque hayas cambiado, sino porque ya no estás absorbiendo. Ya no estás pidiendo permiso para existir. Y esa firmeza inquebrantable es lo que convierte tu poder peligroso en libertad. El segundo pilar es sostener el espejo con compasión, no con crueldad. Ahora, aquí está donde muchas mujeres que despiertan a su poder cometen un error fatal. Han pasado tanto tiempo absorbiendo, suavizando y disculpándose, que cuando finalmente se apropian de su poder, lo convierten en un arma. Usan su capacidad de ver la verdad no para iluminar, sino para castigar. Reflejan la fragmentación de los demás con crueldad, no con compasión. Y Jung advirtió contra esto cuando habló del peligro de proyectar la propia sombra sobre los demás. Porque cuando usas tu espejo para castigar, no estás sosteniendo la verdad, te estás vengando. Y la venganza disfrazada de honestidad sigue siendo venganza. La diferencia entre reflejar con compasión y reflejar con crueldad es la intención. La reflexión compasiva dice: veo tu sombra y no voy a rescatarte de ella, pero tampoco voy a castigarte por tenerla. La reflexión cruel dice: veo tu sombra y voy a usar eso para hacerte sentir tan pequeño como tú me hiciste sentir. Y la ironía es que la reflexión cruel se siente poderosa en el momento. Se siente como justicia, pero es solo otro tipo de fragmentación. Es usar tu poder para dominar en lugar de para liberar. Esther Perel ha hablado extensamente sobre esto en su trabajo sobre relaciones. La diferencia entre sostener el espacio para que alguien crezca y usar la verdad como castigo. La primera invita a la transformación. La segunda crea defensa. Y si tu objetivo es la soberanía, no el dominio, entonces necesitas aprender a reflejar sin convertir la verdad en un arma. Esto significa practicar algo radical. Puedes ver la fragmentación de alguien sin que sea tu responsabilidad arreglarlo. No tienes que rescatarlo. No tienes que solucionarlo. Ni siquiera tienes que señalarlo si no sirve a la verdad. Simplemente puedes sostener el espacio, puedes ser testigo. Puedes mantenerte firme en tu integridad mientras él lucha con la suya. Y esa presencia, esa quietud, transforma más que cualquier verdad que puedas lanzar como arma. Practica esto. La próxima vez que veas la sombra de alguien con claridad cristalina, pregúntate: ¿estoy reflejando esto para iluminar o para castigar? Si es para castigar, respira, déjalo ir. Porque sostener el espejo con compasión no significa que seas débil. Significa que eres lo suficientemente fuerte como para no necesitar hacerlo pagar por su fragmentación. Y aquí está el milagro. Cuando sostienes el espejo con compasión en lugar de crueldad, tu poder peligroso se convierte en sanación, no porque arregles a nadie, sino porque creas el espacio donde la sanación es posible. El tercer pilar es reconocer cuando el espejo es mutuo. Ahora, aquí está la humildad que el verdadero poder requiere. Tú también estás siendo reflejada.
Sé que hemos pasado todo este tiempo hablando sobre cómo tú eres el espejo, cómo tu presencia expone la sombra de los demás, cómo tu silencio revela lo que otros están evitando. Y todo eso es cierto. Pero si crees que eres solo el espejo y nunca lo reflejado, entonces has caído en la misma trampa que criticas en los demás. Has hecho de tu poder un escudo contra tu propia vulnerabilidad. Y Jung fue claro sobre esto. Nadie está libre de proyección. Todos tenemos puntos ciegos. Todos tenemos sombras. Y parte de la integración es reconocer que mientras tú reflejas a los demás, ellos también te están reflejando a ti. Esto no te hace débil. Esto te hace completa. Porque el poder verdaderamente soberano no proviene de ser perfecta. Proviene de ser lo suficientemente valiente como para preguntarte, ¿qué estoy evitando en mí misma al enfocarme en lo que él refleja? A veces, la razón por la que ves su fragmentación tan claramente es porque está tocando una fragmentación en ti que aún no has integrado. Esther Perel lo llama diferenciación mutua. La capacidad de mantenerte firme en ti misma mientras reconoces que tu pareja también tiene una verdad que desafía la tuya. Y las relaciones sanas no son aquellas donde una persona es el espejo y la otra la reflejada. Son aquellas donde ambos están dispuestos a mirar lo que el otro revela. Practica esto. La próxima vez que alguien te desafíe o te haga reaccionar intensamente, pregúntate, ¿qué está reflejando esto sobre mí? ¿Qué parte de mí se está sintiendo amenazada o expuesta? No para invalidar tu verdad, sino para expandirla. Porque si solo puedes ver la sombra de los demás, pero nunca la tuya, entonces no eres un espejo soberano. Eres un espejo roto. Y cuando reconoces que el espejo es mutuo, tu poder peligroso se convierte en sabiduría. Porque la sabiduría no es solo ver la verdad, es reconocer que hay múltiples verdades y que la tuya es una de ellas. Ahora, vamos a pasar del marco teórico a la vida real. Porque la integración no ocurre en las ideas, ocurre en la práctica diaria. Así que déjame darte 3 prácticas de incorporación para vivir como un espejo soberano. La primera práctica es la revisión diaria de soberanía. Cada mañana, antes de comenzar tu día, pregúntate, ¿estoy disculpándome por mi existencia hoy o estoy apropiándome de mi espejo? Nota cuando surge el impulso de hacerte más pequeña. Nota cuando comienzas a suavizar tu tono o a disculparte por algo que no hiciste. Durante el conflicto, cuando las emociones están altas y estás tentada a usar tu verdad como un arma, pregúntate, ¿estoy reflejando con compasión o convirtiendo en arma la verdad? Respira, haz una pausa. Recuerda que sostener el espejo no requiere castigar. Y cada noche, antes de dormir, hazte esta pregunta. ¿Qué reflejé hoy y qué fue reflejado de vuelta hacia mí? Porque la soberanía no es un destino, es una práctica. Y cada día que eliges la integración es un día que reclamas tu poder. La segunda práctica es navegar relaciones como espejo. Aquí está la verdad sobre las relaciones cuando posees tu poder femenino peligroso. Algunas personas no podrán manejarlo. Y eso está bien, porque tu poder no te aísla. Filtra a las personas que pueden manejar el espejo. Así que necesitas aprender a reconocer la diferencia entre alguien que está proyectando sobre ti y alguien que te está ofreciendo retroalimentación genuina. Pregúntate, ¿esto es sobre mí o es lo que estoy reflejando para ellos? Si alguien dice que eres demasiado intensa, demasiado directa, demasiado callada, demasiado algo, pregúntate, ¿esto es verdad o se sienten incómodos con lo que mi presencia refleja? A menudo la respuesta es lo segundo. Y aquí está la parte difícil. Necesitas establecer límites sin culpa. Puedes sostener el espejo sin cargar con el peso de la fragmentación de otra persona. No eres responsable de sanarlos. No eres responsable de salvarlos. Solo eres responsable de permanecer soberana. Practica esto. Busca relaciones de espejo mutuo. Busca personas que puedan reflejarte de vuelta sin romperse. Personas que puedan manejar tu poder, porque también poseen el suyo.
porque esas son las relaciones que te expandirán en lugar de contraerte. Y cuando encuentres a esa gente, tu poder peligroso no será una amenaza. Será una invitación a la autenticidad mutua, a la vulnerabilidad compartida, al crecimiento recíproco. La tercera práctica es abrazar la paradoja del poder femenino peligroso, porque aquí está lo que nadie te dice sobre el verdadero poder. Es paradójico. No es lineal, no es un extremo u otro. Es la capacidad de sostener dos verdades opuestas al mismo tiempo sin romperte. Eres poderosa y compasiva. No una u otra, ambas. Eres el espejo y la participante. Presencias la sombra de los demás y posees la tuya. Eres peligrosa y segura. Eres una amenaza para los falsos yoes, pero no para la verdad. Eres soberana y conectada. Tu independencia no requiere aislamiento. Y este es el poder que temen. No temen que seas fuerte. Temen que te niegues a hacer solo una cosa. Temen que puedas sostener la complejidad sin fragmentarte. Temen que puedas ser poderosa sin disculparte, compasiva sin rescatar y honesta sin crueldad. Porque la mayoría de las personas viven en extremos. O suprimen su poder o lo convierten en un arma. O absorben cada proyección o destruyen a cualquiera que los desafíe. Pero tú, en tu integración, eres la prueba de que hay un tercer camino. Y ese camino es la soberanía. Así que preguntaste al principio si tu poder era demasiado, si tu intensidad era un problema, si tu capacidad de ver a través de las mentiras era una maldición. Y aquí está mi respuesta. Tu poder femenino peligroso nunca fue el problema. Es la solución evolutiva. Eres el ajuste en un mundo que ha normalizado la fragmentación. Eres la verdad en espacios que han premiado la mentira. Eres la integridad en sistemas construidos sobre máscaras. Y no estás rota. No necesitas arreglo. No necesitas suavizarte ni disculparte, ni hacerte más pequeña para que otros puedan respirar. Estás completa. Y eso es lo que amenaza al mundo fragmentado, porque eres el espejo que no pueden ignorar. Tu silencio comanda alas porque revela el ruido que otros usan para evitar la verdad. Tus límites exponen a quienes han estado tomando sin pedir. Tu autenticidad derriba las máscaras que otros necesitan para sobrevivir. Y esto no es arrogancia, esto no es dominio, esto es integración. Es la negativa a fragmentarte para que otros se sientan enteros. Así que si esto resonó contigo, si reconociste estas señales en ti misma, entonces eres parte de los pocos que están haciendo este trabajo. Y me encantaría saber qué señal te impactó más. ¿Fue el silencio que comanda atención? ¿Los límites que revelan la verdad? ¿La incapacidad de otros para proyectar sobre ti? Déjame un comentario compartiendo tu experiencia, porque tu historia es parte de esta conversación. Y si estás lista para profundizar en esta integración, para aprender más prácticas de poder femenino soberano, suscríbete al canal, porque tu viaje hacia la soberanía apenas comienza. Y hay mucho más por explorar. Recuerda esto, no eres demasiado, no eres muy poco, estás completa, y ese es tu poder peligroso. Es tu negativa a ser menos de lo que eres, para que otros puedan evitar ser más de lo que temen convertirse. Eres el espejo, y ellos están reflejando el trabajo que están evitando. Esa es tu señal, esa es tu soberanía, ese es tu poder.